Veamos en este ejercicio cómo resolver esta ecuación logarítmica. Es una ecuación logarítmica que es sencilla de resolver. El problema que la traemos a colación en este ejercicio es porque tiene una característica y hay que tener cuidado con respecto a la definición del logaritmo. Vamos a verla. Me dice el logaritmo en base x, no conozco la base del logaritmo, de argumento x más 2 y ese logaritmo debe ser igual a 2. O sea, cuáles son los valores o el valor para los cuales el logaritmo en base de x de x más 2 sea igual a 2. Para resolver una ecuación logarítmica, recuerden que utilizamos en este caso las funciones o la expresión exponencial, ya que el logaritmo y la exponencial son funciones inversas. Y para esto debemos recordar lo siguiente. Fíjense que en este caso la variable que debemos buscar para resolver esta ecuación es la x. Y la x aparece tanto en el argumento como en la base. Entonces hay que tener cuidado, porque en la definición del logaritmo, para que sea una función, y lo hemos escrito aquí como una nota, plantea lo siguiente: si el logaritmo de b en base a es igual a c, esto implica decir, o sea, equivale a decir que la base elevado a la c sea igual a b, que es la función inversa de la exponencial, que es la logarítmica, con la condición en el logaritmo, para que exista la función, que esa base que tenga el logaritmo debe ser mayor que 0, debe ser positiva, pero además debe de ser distinto de 1. ¿Por qué es distinto de 1? Porque si a fuera 1, 1 elevado a cualquier valor siempre sería 1, entonces sería una función constante, sería una línea, y eso no sería entonces una función logarítmica, que es la inversa de la función exponencial. Estas condiciones debe cumplir la base. Entonces hay que tener cuidado porque, repito, la variable aparece en la base. Entonces, como aparece en la base, hay que tener en cuenta esta característica. No puede ser 1 ni tampoco puede ser negativo. Quiere decir, puede ser una fracción, porque puede estar entre 0 y 1. Puede ser un medio, un tercio, un cuarto, etc. Pero no puede ser 1. Y no puede ser negativo. Entonces, vamos a resolver la ecuación, y si en esa solución, en ese proceso, aparece algún valor que sea menor que 0, entonces no puede ser solución, porque, repito, la base no puede ser negativa, debe ser estrictamente positiva y diferente de 1. Esto es importante si en una ecuación logarítmica la variable o la respuesta a esa ecuación aparece en la base. Entonces, ¿cómo resolverla? ¿Cómo resolvemos esta expresión? Bueno, esta ecuación la resolvemos aplicando la propiedad. Si el logaritmo de b en base igual a la c igual a b, donde a para mí sería la x, b sería x más 2 y la c sería el 2. O sea, esto me equivale a decir a mí, esta expresión equivale a decir que la base, que es x elevado a la 2, que sería a elevado a la c, sea igual a b. En este caso b es el argumento, que es x más 2. Y hemos transformado una ecuación logarítmica en su inversa, en su ecuación, que sería en este caso la cuadrática, porque es exponencial. Entonces, lo que me queda es una ecuación cuadrática, aplicando la definición del logaritmo. Y como es cuadrática, vamos entonces a igualar a 0. Nos quedaría por aquí, en la ecuación, x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y como me queda cuadrática, vamos a hacer lo siguiente. Podemos utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado para resolverla, donde a va a ser 1, b menos 1 y c menos 2, y escribo la fórmula, o tratar de factorizarla en el caso que se pueda factorizar. Vamos a hacer el intento de poder factorizarlo en un x2 más p que más q. Repito, en el caso que no se encuentre la combinación, entonces recurrimos a la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Vamos a descomponer el x2 en x por x, y los signos, el signo del medio, que sería menos, en el primer factor, multiplico los signos, menos por menos, me daría más. Entonces, como son signos diferentes, la combinación debe ser restada, porque recuerden que si son signos iguales, sería sumada. Aquí recuerden que el coeficiente de la x es 1, entonces debemos pensar dos números que multiplicados en 2, y como son signos diferentes, restados en 1, tiene que ser el 2 y el 1, porque 2 por 1 daría 2, y 2 menos 1 daría 1. Y como es 1 y 2, siempre se debe colocar en el primer factor el que tenga mayor valor absoluto. Siempre revísenlo. Menos 2 por más 1 me daría menos 2. Y menos 2 más 1 me daría menos 1.
Si aquí escribo el más 2 y aquí menos 1, la diferencia me daría 1 positivo y sería incorrecto la factorización. Entonces, ya la vez que se tenga factorizada, que se puede hacer en este caso por el x más p más q, aplicamos el criterio. Si un producto a por b es igual a 0, entonces esto implica decir que el primer factor va a ser 0, o también es posible que el segundo factor sea 0. Entonces, este para mí va a ser el factor a y este va a ser el factor b. O sea, a, que sería x menos 2, puede ser igual a 0, o el segundo factor, que es x más 1, podría ser 0. Y hemos obtenido de la ecuación cuadrática dos ecuaciones, en este caso lineales. Despejamos la variable x y aquí daría x igual 2, o también puede ser x igual a menos 1. Y hemos obtenido dos respuestas de esta ecuación. Voy a hacer este comentario. Estos valores, 2 y menos 1, ¿resuelven esta ecuación? Sí la resuelven. Estos dos valores son soluciones de esta ecuación. Pero el problema es que esa ecuación no es la ecuación original, la ecuación es logarítmica. Y entonces, esa variable x precisamente es la base del logaritmo. Vamos a recordar de nuevo. ¿Qué debe pasar con la base? Debe ser positiva. ¿El 2 es positivo? Sí es positivo. Y distinto de 1. Aquí no hay problema con el 1, no dio 1. Si diera 1, lo eliminamos de la solución. Pero este valor es negativo. ¿Y qué pasa con el valor de la base? Debe ser mayor que 0. Debe ser positivo. Entonces, como surgió de una ecuación logarítmica, este valor no es solución. Repito, para esta ecuación sí es solución, pero para la ecuación logarítmica no, porque este valor sería la base y la base no puede ser negativa, debe ser siempre mayor que 0 con el valor distinto de 1. Entonces, este valor cumple la condición de la definición del logaritmo, por lo tanto es la solución de este ejercicio. Y menos 1, repito, no es solución de la ecuación logarítmica, pero sí es de esta ecuación. Pero mi ejercicio es la ecuación logarítmica, entonces este valor no soluciona, repito, la ecuación logarítmica, solamente es el valor que sea positivo, mayor que 0 y distinto de 1. Espero hayan entendido el ejercicio, les haya gustado, muchas gracias, suscríbanse, activen la campanita, nos vemos.